En febrero de 1997, una expedición científica desapareció en las laderas del volcán Popocatépetl. 6 geólogos del Instituto Nacional de Vulcanología subieron a la zona restringida para instalar sismógrafos de nueva generación. Ninguno regresó. Sus vehículos permanecieron estacionados en el punto base, con las llaves puestas y los equipos de comunicación encendidos. Las carpas estaban armadas. La comida seguía caliente en las ollas. Pero los científicos se habían esfumado como si la montaña los hubiera tragado. Las autoridades cerraron el perímetro inmediatamente. Dijeron que fue una erupción menor, que los gases tóxicos los desorientaron, que sus cuerpos quedaron sepultados bajo ceniza volcánica. Cerraron la investigación en menos de una semana. Prohibieron cualquier expedición no autorizada a más de 3.000 metros de altitud. Los familiares exigieron respuestas, no las obtuvieron. Los medios dejaron de hablar del caso después del primer mes. Fue como si esos 6 investigadores nunca hubieran existido. Pero algo quedó allá arriba, algo que el gobierno mexicano no quería que nadie encontrara. 22 años después, en 2019, un grupo de montañistas experimentados decidió ignorar las advertencias. Eran 4 escaladores profesionales que conocían cada ruta del Popocatépetl. Habían subido decenas de veces antes de que las restricciones se volvieran tan estrictas. Conocían las historias, los rumores sobre la expedición desaparecida. Uno de ellos, un ingeniero llamado Rodrigo Salazar, había perdido a su tío en aquella expedición de 1997. Durante más de 2 décadas, Rodrigo había esperado el momento adecuado para buscar respuestas. Planearon la subida durante meses, estudiando patrones climáticos, rutas de patrullaje militar, ventanas de actividad volcánica. Sabían que estaban violando múltiples leyes federales. Sabían que podían terminar en prisión. Pero también sabían que nadie más buscaría la verdad. La noche del ascenso fue extrañamente silenciosa. El volcán, usualmente inquieto con fumarolas constantes, parecía estar conteniendo la respiración. No había viento, no había sonido de animales, solo el crujido de sus botas sobre roca volcánica. El Popocatépetl no es solo un volcán, es una presencia. Los pobladores de Puebla y el Estado de México lo saben. Hay razones por las que las comunidades nahuas lo llamaban montaña que humea, con una mezcla de reverencia y temor. Hay razones por las que ciertos senderos nunca fueron utilizados, incluso antes de la conquista española. Hay cuevas en sus laderas que los guías locales se niegan a mencionar. Hay altitudes donde los perros se niegan a subir y los caballos retroceden sin importar cuánto los azoten. Los ancianos de Amec-Amec hablan de desapariciones que ocurrieron mucho antes de 1997. Hablan de expediciones prehispánicas que nunca regresaron, de ofrendas que se dejaban en ciertos puntos y que desaparecían sin que nadie las tocara, de luces que aparecen en la cima durante las noches sin luna, de sonidos que no son erupciones ni deslizamientos, de algo que vive en las entrañas del volcán y que no es magma. Pero esas son solo historias de viejos, ¿verdad? Supersticiones de gente que no entiende la geología moderna. Eso es lo que pensaba Rodrigo Salazar. Eso es lo que pensaban todos los que subieron esa noche de 2019. Estaban equivocados. A los 3.200 metros encontraron el primer campamento abandonado. No era el de 1997. Era mucho más antiguo. Había restos de equipo de los años 70, quizás 60. Tiendas de campaña podridas por el tiempo, linternas oxidadas, botas deshechas. Pero lo extraño era la disposición. Todo estaba en orden perfecto. Las mochilas alineadas, los sacos de dormir extendidos como si alguien acabara de levantarse.
Las linternas apuntando todas en la misma dirección, hacia una formación rocosa que no aparecía en ningún mapa topográfico. No había señales de pánico, no había evidencia de erupción o derrumbe. La gente que había estado allí simplemente había dejado todo y había caminado hacia algo. Rodrigo fotografió cada detalle. Uno de los escaladores, una bióloga llamada Melissa Ortiz, encontró una libreta dentro de una de las mochilas. Las páginas estaban sorprendentemente bien preservadas, protegidas por una funda plástica. Los últimos registros databan de junio de 1973. Eran notas de campo de un geofísico del UNAM. Las primeras páginas eran mediciones técnicas estándar, lecturas de temperatura, análisis de gases volcánicos, pero las últimas entradas eran diferentes. Hablaban de anomalías magnéticas imposibles, de lecturas sísmicas que no correspondían con ningún patrón conocido. Y la última frase, escrita con una caligrafía temblorosa, decía: «El acceso se abrió. Vamos a documentar. Si no regresamos en 48 horas, no suban a buscarnos. Celen esta zona». Si te preguntas qué encontraron esos escaladores en las alturas prohibidas del Popocatépetl, suscríbete al canal. Porque lo que Rodrigo y su equipo descubrieron esa noche no solo explica las desapariciones de 1997, sino algo mucho más antiguo y perturbador. Y si las autoridades descubren que estamos compartiendo esta información, este video podría no durar mucho tiempo disponible. Activa las notificaciones, porque esta historia apenas comienza. Continuaron el ascenso. La formación rocosa mencionada en la libreta estaba exactamente donde las linternas antiguas apuntaban. Era un afloramiento de basalto con una forma antinatural, demasiado geométrica para ser resultado de flujos de lava. Parecía una entrada sellada deliberadamente. Melissa tomó lecturas con un detector de gases. Los niveles eran normales, no había emanaciones tóxicas, pero su medidor de radiación electromagnética se volvió loco. Las agujas oscilaban sin patrón, marcando picos que no deberían existir en un volcán inactivo en ese momento. Rodrigo se acercó a la formación rocosa. Había marcas talladas en la piedra, erosionadas por décadas de ceniza y clima. No eran naturales, tampoco eran modernas. Parecían glifos prehispánicos, pero no de ningún sistema de escritura náhuatl conocido. Había algo más. En la base de la formación, parcialmente enterrado en ceniza volcánica, había un objeto metálico. Lo desenterraron con cuidado. Era una caja de aluminio sellada, del tipo que usan los militares para proteger equipos sensibles. Tenía el sello del gobierno mexicano y una fecha grabada, 15 de febrero de 1997, el día que la expedición científica desapareció. Rodrigo abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había 3 cosas: una videocámara digital de finales de los 90, un diario de campo con la identificación de su tío, el doctor Alberto Salazar, y un sobre Manila sellado con cinta adhesiva y marcado con letras rojas que decían «Clasificado, no abrir, Sedena». La videocámara aún tenía batería, protegida del frío extremo por la caja sellada. Rodrigo la encendió. La pantalla parpadeó mostrando la última grabación. Era su tío, filmándose a sí mismo. Tenía el rostro cubierto de ceniza, los ojos desorbitados. Detrás de él, los otros 5 miembros de la expedición trabajaban frenéticamente instalando equipo alrededor de una grieta en la roca que emanaba una luz azulada antinatural. La voz del doctor Salazar temblaba al hablar. Día 3. Las lecturas no tienen sentido. Esto no es actividad volcánica. Repetimos, esto no es actividad volcánica normal. La grieta se abrió hace 18 horas. La temperatura interior es de menos 15 grados Celsius. Un volcán activo no puede tener una cavidad a temperatura bajo cero. Los instrumentos detectan un campo magnético rotatorio que no debería existir en formaciones geológicas naturales.
Hemos contactado con la Ciudad de México. Nos ordenaron no tocar nada y esperar. Pero la abertura está creciendo y hay algo más. La cámara se movió bruscamente, enfocando la grieta. La luz azul pulsaba con un ritmo casi orgánico. El doctor Salazar continuó. Hay un sonido. No es viento, no es el volcán. Es como una transmisión. Roberto logró grabarlo con el equipo sísmico. Cuando lo reprodujimos a velocidad normal, suena como ruido blanco. Pero cuando lo ralentizamos, suena como voces, no español, no náhuatl, nada que podamos identificar. Y las voces están respondiendo a nuestras preguntas. La grabación se cortó abruptamente. Rodrigo rebobinó, pero no había más contenido. Esos fueron los últimos 30 segundos que el doctor Alberto Salazar registró antes de desaparecer. Melissa y los otros 2 escaladores miraban la pantalla en silencio. Uno de ellos, un fotógrafo llamado Daniel, finalmente habló. Necesitamos irnos. Ahora. Pero Rodrigo ya estaba abriendo el diario de campo. Las primeras páginas documentaban mediciones rutinarias. Luego, las anotaciones se volvían cada vez más erráticas. Hablaban de una red de túneles dentro del volcán que no aparecían en ningún estudio geológico previo, de temperaturas que desafiaban toda lógica termodinámica, de equipos electrónicos que funcionaban sin baterías cuando estaban cerca de la grieta. Y en la última página, una nota escrita apresuradamente. No son túneles naturales, son construcciones. Alguien o algo excavó esto hace mucho tiempo. Los símbolos en las paredes coinciden con las marcas que encontramos en Teotihuacán el año pasado, las que el INAH nos prohibió fotografiar. Esto estaba aquí antes de los mexicas, antes de los toltecas. No sabemos quién lo construyó ni por qué, pero sigue funcionando. El sobre Manila era lo último. Rodrigo dudó antes de abrirlo. El sello de Sedena no era algo que se tomara a la ligera, pero habían llegado demasiado lejos para detenerse. Rompió el sello. Dentro había documentos oficiales, reportes técnicos con membrete de Defensa Nacional y fotografías que deberían haber permanecido enterradas para siempre. Los documentos revelaban que la expedición de 1997 no fue la primera. El gobierno mexicano había enviado equipos al Popocatépetl desde 1952. Todos desaparecieron. Todos encontraron la misma grieta. Todos reportaron las mismas anomalías imposibles antes de perder contacto. Las fotografías mostraban el interior de las cavidades. No eran naturales. Los muros eran demasiado lisos, con ángulos precisos que la lava no puede crear. Había estructuras metálicas incrustadas en la roca volcánica, pero el análisis metalúrgico indicaba que no eran de ninguna aleación conocida. Una de las fotos mostraba algo que hizo que Daniel soltara una maldición. Era un cuerpo. Estaba dentro de una de las cavidades, parcialmente fundido con la roca. Pero la posición era imposible. Estaba de pie, con los brazos extendidos, como si hubiera sido petrificado en medio de un movimiento. Y según el reporte forense adjunto, el cuerpo tenía más de 800 años de antigüedad. Pero no estaba momificado ni descompuesto. Estaba preservado de una manera que ningún proceso natural podía explicar. El reporte más perturbador era un memorándum fechado en 2003, 6 años después de la desaparición de la expedición. Estaba firmado por un general del ejército cuyo nombre había sido redactado. El texto era escueto. La zona de exclusión debe mantenerse indefinidamente. Los equipos de recuperación no deben enviarse bajo ninguna circunstancia. Los cuerpos no pueden ser extraídos. Cualquier personal que entre en contacto con las estructuras interiores debe ser puesto en cuarentena y observación durante 90 días. 3 soldados del último equipo de rescate comenzaron a mostrar los mismos síntomas que reportaron los científicos de 1997.
pérdida de percepción temporal, capacidad de predecir eventos sísmicos con precisión imposible y, en 2 casos, conocimiento espontáneo de lenguajes que nunca estudiaron. El fenómeno es contagioso de naturaleza desconocida. Recomendación: sellado permanente de todos los accesos. Clasificación: ultra secreto. Debajo del memorándum había un anexo escrito a mano por alguien que claramente no era militar. El estilo era académico, casi científico, pero las conclusiones eran aterradoras. Lo que existe dentro del Popocatépetl no es una anomalía geológica, es tecnología. Tecnología que precede a todas las culturas mesoamericanas conocidas. Y está activa. Responde a presencia humana, estudia a quienes se acercan y en algunos casos los incorpora. Melissa fue la primera en notar que algo había cambiado. La temperatura había bajado drásticamente en los últimos minutos. Su aliento ahora era visible, condensándose en nubes que no deberían existir a esa altitud y temperatura ambiente. Los instrumentos de Daniel comenzaron a funcionar mal. Su cámara digital se encendía y apagaba sola. Su GPS marcaba ubicaciones que cambiaban cada segundo, mostrando coordenadas que a veces los colocaban a kilómetros de distancia, otras veces en lugares que no existían en ningún mapa. Y entonces escucharon el sonido. Era exactamente como lo había descrito el doctor Salazar en la grabación. No era el volcán, no era viento. Era como una transmisión de radio mal sintonizada, pero con una cadencia que sonaba deliberada, como si algo estuviera intentando comunicarse usando un método que no estaba diseñado para oídos humanos. El sonido venía de la formación rocosa, de la entrada sellada, y la grieta que habían visto en el video de 1997 estaba comenzando a abrirse nuevamente. Una línea delgada de luz azul apareció entre las rocas, expandiéndose lentamente. Daniel comenzó a retroceder. «Nos vamos, ahora mismo. Esto no es normal». Pero Rodrigo no se movía. Miraba fijamente la luz azul con una expresión que Melissa no pudo descifrar. No era miedo, era reconocimiento, como si algo dentro de esa luz le resultara familiar de una manera que no podía explicar. Fue Melissa quien tomó la decisión. Agarró a Rodrigo del brazo y lo jaló con fuerza. «Tu tío dejó esto aquí por una razón. Nos está advirtiendo, no invitando». Esas palabras rompieron el trance. Rodrigo parpadeó, como si despertara de un sueño. Guardó rápidamente la caja metálica en su mochila. Los 4 comenzaron el descenso inmediato. Pero el volcán había cambiado. Los senderos que habían usado para subir ya no estaban donde recordaban. Las marcas de GPS eran inútiles. Daniel intentó usar su brújula, pero la aguja giraba sin control, apuntando en direcciones aleatorias. Estaban perdidos en una montaña que conocían de memoria. Descendieron durante 2 horas, pero según los altímetros, seguían a la misma altura. Era físicamente imposible. Habían caminado cuesta abajo continuamente, pero los instrumentos insistían que no habían perdido altitud, y el sonido los seguía. No importaba qué dirección tomaran, la transmisión fantasmal se mantenía a la misma distancia, como si emanara de todas partes a la vez. Fue entonces cuando encontraron el segundo campamento. Pero este era reciente, muy reciente. Había 3 tiendas militares montadas en un claro que Rodrigo juraba no haber visto durante el ascenso. Eran tiendas del ejército mexicano, con el emblema de Sedena claramente visible. Pero estaban vacías, no abandonadas, vacías, como si quienes las habitaban hubieran simplemente dejado de existir en medio de lo que estaban haciendo. Dentro de una de las tiendas había un radio militar encendido. La luz indicadora parpadeaba mostrando que estaba transmitiendo. Rodrigo tomó el auricular. Había estática, pero debajo de ella, muy débilmente, se escuchaban voces. Voces mexicanas, hablando español, reportando algo a un comando central.
Aquí, unidad Z3, hemos alcanzado punto designado. Las estructuras son visibles desde esta elevación. Confirmen instrucciones. Cambio. Hubo una pausa larga. Luego una voz diferente, más autoritaria. Z3, tienen autorización para observación solamente. No se acerquen bajo ninguna circunstancia. Mantengan distancia mínima de 200 metros. ¿Entendido? Cambio. La voz del primer soldado sonaba tensa. Entendido, pero necesitan ver esto. Las estructuras están moviéndose. Las paredes de la cavidad se están reconfigurando. Es como si... La transmisión se cortó abruptamente. No con estática. Simplemente se detuvo. Y en el silencio que siguió, Rodrigo escuchó algo más en el radio. Era la misma transmisión que habían oído afuera. El patrón de sonido imposible. Pero ahora estaba respondiendo. La transmisión militar había desencadenado una respuesta. Melissa arrancó el radio de las manos de Rodrigo y lo apagó. No interactúes con nada, no toques nada más. Nos vamos ya. Pero cuando salieron de la tienda, la montaña había cambiado otra vez. El cielo estaba oscureciendo, pero no porque fuera de noche. Nubes negras se habían formado alrededor de la cima del Popocatépetl en cuestión de minutos, bloqueando la luz del sol. No eran nubes de ceniza volcánica, se movían contra el viento, en formaciones que parecían deliberadas, casi como si estuvieran siendo dirigidas. Daniel comenzó a hiperventilarse. Había escalado docenas de montañas en condiciones extremas, pero algo en la manera en que el ambiente estaba cambiando lo estaba destrozando. Esto no es el volcán, esto no es natural, algo nos está manipulando. Tenía razón, todos lo sabían. El Popocatépetl no estaba actuando como una formación geológica. Estaba actuando como algo consciente, algo que respondía a su presencia, algo que no quería que se fueran. Comenzaron a correr. Ya no importaba la dirección. Solo necesitaban descender, alejarse de lo que fuera que existía en las alturas prohibidas. Corrieron durante 20 minutos sin detenerse, y entonces, imposiblemente, llegaron de vuelta al mismo campamento militar. Las mismas 3 tiendas, el mismo radio encendido, como si nunca se hubieran movido. Daniel colapsó de rodillas, sollozando. Estamos atrapados, no nos va a dejar salir. Rodrigo abrió su mochila y sacó la caja metálica. Había algo más dentro que no había visto antes. Un pequeño dispositivo electrónico del tamaño de un teléfono celular, pero con una tecnología que no reconocía. Tenía una pantalla y un solo botón. Lo presionó. La pantalla se iluminó mostrando un mapa topográfico del Popocatépetl, pero no era un mapa normal. Mostraba estructuras bajo la superficie, una red masiva de túneles y cavidades que se extendían por kilómetros en todas direcciones. Y había marcadores, puntos rojos que parpadeaban en ubicaciones específicas. Había 7 puntos rojos distribuidos por todo el volcán. Cuando Rodrigo amplió uno de ellos, apareció un texto: Sitio de desaparición, expedición 1952, 8 personas, sin recuperación. Amplió otro: Sitio de desaparición, expedición 1973, 6 personas, sin recuperación. El tercero: Sitio de desaparición, expedición 1997, 6 personas, sin recuperación. Había 4 puntos más. El más reciente era de 2018. Una unidad militar completa, 15 soldados, sin recuperación. Pero lo que hizo que Rodrigo sintiera que su sangre se congelaba fue el 8º punto. Acababa de aparecer en el mapa, parpadeaba en su ubicación exacta, y el texto decía: evento en progreso, 4 personas, estado activo. Estaban siendo rastreados. Lo que fuera que existía dentro del volcán sabía exactamente dónde estaban. Los estaba monitoreando, los estaba estudiando. Melissa vio la pantalla por encima del hombro de Rodrigo.
¿Qué es eso? ¿Quién hizo ese dispositivo? Rodrigo revisó el exterior del aparato. Había una placa pequeña grabada en la parte posterior. Propiedad de DARPA, Proyecto Cronos, uso restringido. DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de los Estados Unidos. ¿Qué hacía tecnología militar estadounidense en una expedición científica mexicana de 1997? ¿Por qué el gobierno de México estaba trabajando con agencias de inteligencia extranjeras en el Popocatépetl? ¿Qué habían encontrado que justificara ese nivel de secreto internacional? Las preguntas se multiplicaban, pero no había tiempo para respuestas. El dispositivo comenzó a emitir un pitido agudo. En el mapa, su punto rojo empezó a moverse, aunque ellos estaban completamente inmóviles. No eran ellos los que se movían en el mapa. Era la montaña la que se movía alrededor de ellos. Las estructuras subterráneas estaban cambiando de posición, reordenándose como un rompecabezas tridimensional. Y su ubicación se estaba acercando a uno de los túneles principales. En 2 minutos, según el mapa, el suelo bajo sus pies iba a colapsar. Melissa no esperó confirmación. Comenzó a correr en la dirección opuesta a donde el mapa indicaba que se abriría el túnel. Los otros la siguieron. Esta vez no regresaron al campamento militar. Esta vez el paisaje cambió. En cuestión de minutos descendieron casi 500 metros. Los instrumentos funcionaban nuevamente. El GPS mostraba coordenadas estables. Las nubes negras se disiparon tan rápidamente como habían aparecido. Era como si hubieran cruzado un umbral invisible y el volcán hubiera decidido liberarlos. Pero Rodrigo sabía la verdad. No habían escapado, los habían dejado ir. Por alguna razón, lo que fuera que existía allá arriba había decidido que podían irse, por ahora. Llegaron a su vehículo al amanecer. Ninguno había dormido. Ninguno había hablado durante el descenso. Estaban procesando lo imposible. Rodrigo guardó la caja metálica en una bolsa hermética y la escondió bajo el asiento trasero. Condujeron de regreso a la Ciudad de México en silencio. Pero a mitad del camino, Daniel notó algo. Un vehículo negro los había estado siguiendo desde que dejaron el área del volcán. No era policía, no era civil. Era un SUV con placas gubernamentales y ventanas polarizadas. Los siguió durante 120 kilómetros, manteniendo siempre la misma distancia. Cuando Rodrigo intentó cambiar de ruta, el vehículo anticipaba cada movimiento. Finalmente, se detuvieron en una gasolinera. El SUV se estacionó a 50 metros de distancia. Nadie salió, solo esperaba. Melissa tomó una decisión. Sacó su teléfono y comenzó a subir las fotografías que había tomado de los documentos clasificados a un servidor en la nube. Si algo les pasaba, al menos la información estaría respaldada. Pero su teléfono se apagó antes de que pudiera terminar la carga. Daniel intentó con el suyo, mismo resultado. Los 4 teléfonos se habían apagado simultáneamente y no volvían a encender. Las baterías estaban completamente drenadas, imposiblemente drenadas. Habían estado con carga completa 5 minutos antes. Rodrigo tomó una decisión drástica. Sacó la videocámara de su tío de la caja metálica y la escondió dentro de su chaqueta. Luego caminó directamente hacia el SUV negro. Melissa gritó que no lo hiciera, pero ya era tarde. Rodrigo golpeó la ventana. Esta se bajó lentamente. Dentro había 2 hombres en trajes oscuros. No eran militares, no tenían identificación visible. El que estaba en el asiento del pasajero habló en un español perfecto, pero con un acento que Rodrigo no pudo ubicar. La caja metálica, por favor. No era una pregunta, era una orden. Rodrigo fingió confusión. ¿Qué caja? Somos solo montañistas.
Subimos al popo ilegalmente, lo admito. Pueden multarnos si quieren. El hombre sonrió. No fue una sonrisa amigable. Señor Salazar, sabemos quién es usted. Sabemos por qué subió y sabemos lo que encontró. Esa tecnología no es segura para civiles. Necesitamos recuperarla. Rodrigo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo sabían su nombre? ¿Cómo sabían lo del dispositivo? No sé de qué me habla. El hombre suspiró como si estuviera tratando con un niño terco. Su tío dejó instrucciones muy específicas antes de desaparecer. Sabía que eventualmente alguien de su familia vendría a buscar respuestas. Dejó ese material como evidencia, pero no es para consumo público. Hay razones por las que esa zona está restringida. Rodrigo sintió una mezcla de rabia y miedo. ¿Dónde está mi tío? ¿Qué le pasó realmente? El hombre en el asiento del conductor finalmente habló. Su voz era más mecánica, casi ensayada. Su tío y su equipo encontraron algo que no estaba destinado a ser encontrado, algo que ha estado allí mucho antes que México, antes que España, antes que cualquier civilización que tengamos registrada, y cometieron el error de interactuar con ello. Una vez que haces contacto, no puedes realmente volver. No completamente. Parte de ti se queda allá, y parte de lo que está allá viene contigo. Rodrigo retrocedió instintivamente. ¿De qué están hablando? Mi tío está vivo. El primer hombre negó con la cabeza. La pregunta incorrecta es si está vivo. La pregunta correcta es, ¿en qué estado de existencia está? Y esa respuesta no es algo que pueda procesar sin entrenamiento especializado. Ahora, la caja, por favor. No querrá que esto se vuelva desagradable. Rodrigo podía sentir la videocámara presionando contra su pecho, escondida bajo la chaqueta. Era lo único que tenía como prueba real. No podía entregarla. La dejamos en la montaña. Se nos cayó durante el descenso. Los dos hombres se miraron. Luego el del asiento del pasajero sacó un tablet y lo giró hacia Rodrigo. En la pantalla se veía la grabación de una cámara de seguridad. Era el interior de su vehículo. Mostraba claramente a Rodrigo guardando la caja metálica bajo el asiento trasero hace menos de una hora. Tenían su vehículo vigilado, probablemente desde antes de que subieran al volcán, tal vez desde que comenzaron a planear la expedición. Rodrigo se dio cuenta de algo aterrador. Nunca habían tenido control. Desde el principio estaban siendo observados, tal vez incluso permitidos. ¿Por qué no nos detuvieron antes de subir?, preguntó. El hombre guardó el tablet. Porque necesitábamos saber qué harían cuando encontraran la evidencia. Si compartirían la información, con quién, cómo reaccionarían. Ustedes son, esencialmente, un experimento de protocolo. Y ahora que tenemos esos datos, necesitamos recuperar el material. Melissa se había acercado sigilosamente durante la conversación. Su voz los interrumpió. Ya es tarde. Ya subí las fotos a internet, a múltiples servidores. Van a estar en todas partes en cuestión de horas. Era un farol. Sus teléfonos estaban muertos, pero Melissa apostaba a que estos hombres no lo sabían con certeza. El primer hombre sacó su propio teléfono y verificó algo. Su expresión no cambió. No las subió. Bloqueamos todas las transmisiones electrónicas en un radio de 2 kilómetros desde hace 30 minutos, pero apreciamos el intento. Estaban atrapados, completamente. Rodrigo tomó la última decisión desesperada que se le ocurrió. Sacó la videocámara de debajo de su chaqueta y la sostuvo en alto. Si dan un paso más, la tiro al suelo. Es vieja, frágil, la memoria se corromperá. Hubo un momento de tensión absoluta. Los dos hombres miraban la videocámara como si fuera una bomba activada. Finalmente, el del asiento del conductor habló. Eso no sería inteligente, señor Salazar. Esa grabación podría ser la única manera de entender qué le pasó realmente a su tío. ¿Quiere destruir eso?
Era una jugada psicológica y funcionó. Rodrigo bajó la cámara lentamente. Quiero respuestas reales, no evasivas, burocráticas. Dígame qué está pasando en ese volcán. Los dos hombres se miraron nuevamente. Hubo una comunicación silenciosa entre ellos. Luego, el primero asintió levemente. Le daremos una verdad parcial. Es más de lo que nadie fuera de ciertos círculos sabe, pero después de esto, nos entrega todo el material y nunca vuelve a hablar de esto. ¿Trato? Rodrigo asintió. El hombre respiró profundamente antes de hablar. En 1947, algo cayó del espacio. No en Roswell, como dicen las teorías populares. Cayó aquí, en México, en el Popocatépetl. El impacto desencadenó una erupción menor que enterró el sitio. Durante años, nadie supo que había algo allí, pero en los años 50, los sismógrafos comenzaron a detectar patrones extraños, vibraciones que no eran geológicas, señales que parecían comunicaciones. El gobierno mexicano investigó, encontró las estructuras, encontró la tecnología y encontró algo más. Algo que estaba esperando a que alguien lo despertara. La historia sonaba como ciencia ficción, pero Rodrigo había visto las pruebas, había sentido la presencia, sabía que algo en ese volcán no era natural. ¿Y mi tío? ¿Los otros? El hombre continuó. Su tío y su equipo fueron los primeros en establecer contacto real. Antes de ellos, los equipos solo observaban. Pero en 1997, la grieta se abrió completamente por primera vez en décadas, y su tío tomó la decisión de entrar. Documentó todo. Vio cosas que nosotros solo podemos inferir de los datos, y cuando trató de salir, bueno, parte de él sí salió. Pero no todo. Algo se quedó, y algo vino con él. Rodrigo sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué significa eso? El hombre del asiento del conductor respondió esta vez. Significa que su tío técnicamente está vivo, pero está dentro de las estructuras, conectado a ellas. Es parte del sistema ahora, al igual que todos los otros que entraron en contacto directo. La tecnología no distingue entre explorador y explorado. Asimila, estudia, preserva. Su tío está siendo estudiado por algo que tiene millones de años, y simultáneamente él está estudiando esa tecnología desde dentro. Es una simbiosis forzada que ninguna mente humana estaba preparada para experimentar. Las palabras resonaron en el silencio. Melissa, Daniel y el cuarto escalador escuchaban horrorizados. Rodrigo finalmente entendió por qué el gobierno había sellado la zona. ¿Por qué habían clasificado todo? ¿Por qué no enviaban equipos de rescate? No había nadie a quien rescatar. Solo había integraciones, absorciones, transformaciones. Si crees que esta historia termina aquí, comparte este video, porque lo que encontramos en esos documentos sugiere que el Popocatépetl no es el único lugar. Hay otros sitios en México y en el mundo donde esta tecnología existe, esperando, estudiando, y cada año que pasa se activa un poco más. El gobierno puede negar todo lo que quiera, pueden confiscar evidencias, pueden amenazar testigos, pero la verdad tiene una manera de filtrarse. Dale like si quieres que investiguemos más sobre estos sitios, porque esta historia apenas está comenzando. Rodrigo finalmente entregó la videocámara y la caja metálica. No tenía opción. Los hombres tomaron todo, metieron los objetos en una bolsa sellada y se fueron sin decir nada más. El SUV desapareció en el tráfico de la autopista como si nunca hubiera existido. Los 4 escaladores se quedaron en la gasolinera durante 1 hora, sin hablar, procesando lo que habían escuchado. Finalmente regresaron a la Ciudad de México. Acordaron no hablar del tema nunca más.
Borraron todas las fotos que pudieron, destruyeron sus notas, trataron de olvidar. Pero 2 meses después, Rodrigo comenzó a experimentar algo extraño. Despertaba con conocimientos que no tenía antes. Sabía cosas sobre geología volcánica que nunca había estudiado. Podía predecir erupciones menores con días de anticipación. Y a veces, solo a veces, escuchaba ese sonido. La transmisión imposible. Como si algo dentro del Popocatépetl todavía estuviera tratando de comunicarse con él. Como si el simple hecho de haber estado cerca hubiera creado una conexión que no podía romperse. Melissa reportó síntomas similares. Sueños vívidos sobre túneles y estructuras que nunca vio conscientemente. Daniel se mudó a España, tratando de poner distancia física entre él y el volcán. No funcionó. La distancia no importa cuando la conexión es de otro tipo. En 2023, 4 años después de su expedición, Rodrigo recibió un paquete anónimo. Dentro había una fotografía. Era reciente, tomada con tecnología moderna. Mostraba el interior de una de las cavidades del Popocatépetl. Y allí, preservado en la roca, conectado a estructuras metálicas que pulsaban con esa luz azul antinatural, estaba su tío, el doctor Alberto Salazar. Sus ojos estaban abiertos, miraba directamente a la cámara y aunque habían pasado 26 años desde su desaparición, no había envejecido ni un solo día. En el reverso de la fotografía había un mensaje escrito a mano. No vivas buscando lo que no está destinado a ser encontrado. Algunas puertas deben permanecer cerradas, pero si decides buscar respuestas de todas formas, encuentra los otros sitios. Encuentra a los otros que fueron tomados, porque todos estamos conectados ahora, y juntos tal vez podamos entender qué es lo que realmente quiere de nosotros. No había firma, no había remitente, solo esa advertencia críptica y la imagen imposible de un hombre que debería estar muerto, pero que claramente estaba experimentando algo mucho más complejo que la muerte. Rodrigo nunca compartió públicamente esta historia, hasta ahora, porque el gobierno mexicano acaba de anunciar nuevas restricciones en el Popocatépetl. Están evacuando comunidades enteras, están estableciendo un perímetro militar de 10 kilómetros. Y cuando preguntaron por qué, la respuesta oficial fue actividad volcánica incrementada. Pero Rodrigo sabe la verdad. La grieta se está abriendo nuevamente, y esta vez va a ser diferente. Porque lo que sea que esté dentro ha estado esperando, estudiando, aprendiendo, y después de décadas de observar humanos, finalmente está listo para el siguiente paso. ¿Qué hacemos con información como esta? ¿La compartimos? ¿La enterramos? ¿Confiamos en que las autoridades están manejando algo que claramente no entienden? Tú decides. Pero recuerda esto, el Popocatépetl es solo uno de varios sitios. Y si esto está pasando aquí, ¿qué más está pasando en los otros lugares que el gobierno ha mantenido clasificados durante décadas? La verdad no necesita nuestra creencia para ser real, solo necesita tiempo, y el tiempo, parece, se está agotando.